Y ahora sí, señora, ¿qué le parece si nos vamos a qué pasa con la comunicación institucional? Claro, porque ese es otro de los parámetros que tenemos y muchos de los socios del CAPA se dedican a la comunicación institucional. No todo es medios, no todo es tan para afuera, sino también manejar lo que pasa dentro de las instituciones y cómo eso se da a conocer o cómo eso se comunica. Así que tenemos una importante mesa con referentes realmente muy interesantes para contarnos cómo lo manejan en las distintas instituciones o en los diferentes ámbitos que atienden, ¿no? Excelente, ¿los invitamos? Vamos a invitarlos, ¿eh? Ahí lo veo a José Martins. José Martins, maestro, ¿cómo estás? Un gusto verte, presidente de la Bolsa de Cereales, vocero del Consejo Agroindustrial Argentino. Un gusto tenerte, José, ¿cómo andás? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, felicitaciones en el Día del Periodista Agropecuario, un placer inmenso estar con ustedes. Bien, Marcelo Bertolino, gerente de Relaciones Institucionales de Profértil. ¿Cómo está eso? ¿Cómo andan? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz Día del Periodista Agropecuario y felicitaciones a CAPA y por armar este espacio de diálogo para reflexionar y hablar sobre nuestra industria agroalimentaria. Muchas Impecable. gracias. Muchas gracias a vos. Ricardo Rivera Gallardo, de la FAO, también, para charlar un poco de esto. ¿Cómo estás, tocayo? Hola, muy buenos días. Mucha felicidad en este día a todos los periodistas que están relacionados a este gran rubro. Bueno, un placer contar con usted y compartir las experiencias que tenemos. Buenísimo, buenísimo. La tenemos a Pía Gandia también, jefa de prensa del INTA. Ahora no la veo conectada. Estaba hace un ratito seguramente de la producción. En cualquier momento la hacen ingresar. Pero va la pregunta para vos, José, que nos conocemos hace muchos años y hemos transitado por esto que es la institucionalidad, las empresas agroalimentarias. Esto de llegar a la gente, ¿no? Con la comunicación, llegar a los políticos, llegar a las entidades. ¿Qué sería para vos la comunidad agroalimentaria sin tener esto, ¿no? El periodismo, la comunicación, la información, poder transmitir incluso en la Inmediatez. inmediatez, que tienen los medios digitales. Bueno, a ver, yo creo que es el vínculo indispensable, es el puente necesario para llegar con mensajes. Creo que parece una redundancia, ¿no? Pero es el canal de comunicación necesario. Eh, pero también tenemos que ser honestos, no tenemos que caerle con toda la responsabilidad a este canal, sino que tiene que haber del lado de la agroindustria la generación de ideas, de temas a transmitir. Y creo que hoy más que nunca el gran objetivo que debemos encarar es cómo somos capaces de comunicar a la política en general y al gobierno en particular qué es lo que somos como sector, qué es lo que contribuimos a la economía nacional, qué es lo que contribuimos en creación de empleo, territorialidad y cuidado del medio ambiente. Son temas tan difusos que creo que hoy más que nunca se refuerza el compromiso de agroindustria, periodismo, trabajar mancomunado en conjunto para llegar con los mensajes correctos a las audiencias correctas. Muchísimas gracias. Pía Gandía es la jefa de prensa del INTA, ¿no? Siempre yo creo, Pía, ¿cómo estás? Ahí te vimos entrar. Hola, buen día a todos, feliz día, colegas. Muchas gracias, Gracias por la igualmente para invitación. vos. Pía, me gustaría tu reflexión, pero los que te conocemos de hace muchos años y sabemos que ahí me parece que hay una gran vinculación entre lo que hacen los técnicos, los investigadores, los extensionistas, trabajando dentro de los INTA, que justamente tienen ese carácter federal que hablamos tanto, ¿no? Y toda esa información que llega muchas veces a través nuestro, ¿no? Porque llega, porque nos retuiteamos muchas veces las cosas que publicamos. ¿Qué es para vos esa comunicación, esa vinculación del INTA con la sociedad y a su vez cómo hacemos nosotros también para ser vasos comunicantes de esa información? A ver, yo creo que, de lo que se trata en este caso es digamos, de un trabajo articulado de lo que llamamos el capital social, esto de poder generar relaciones virtuosas entre nosotros como comunicadores, entre el área de prensa de un organismo público como es el que yo represento o en el que yo trabajo,
y digamos, nuestros colegas que están en medios de comunicación y que nos ayudan a transmitir los mensajes de nuestra institución. Creo que se trata justo de eso, de encontrar, un poco Tomás lo decía recién, esto de encontrar puntos comunes entre las necesidades de la institución, en este caso, de acercar a la sociedad, de acercar al sector agropecuario, agroalimentario, agroindustrial, el mensaje que se quiere desde, digamos, construido a partir de la visión y la misión de la institución, los ejes priorizados por la organización, y también la atención por parte de la institución y del equipo de comunicación en particular, digamos, como actores principales de estos procesos de comunicación, o como responsables, en todo caso, de guiar estos procesos de comunicación, de atender también a las agendas sensibles, a esas agendas que están establecidas, a las agendas emergentes que nos demandan por ahí atender, digamos, a tener una comunicación de doble vía, no solo los mensajes que nosotros queremos acercar a la sociedad, sino también responder a estas demandas que me parece que a esto te estabas refiriendo, Ricardo, con tu pregunta. Ujú. Exacto, sí, sí, perfecto, Pía, perfecto, perfecto. Me parecía que era interesante esto, ¿no? Porque acá se produce algo que es, no sé, yo lo llamé vasos comunicantes, redes, ¿no? Yo recibo muchísima esa información, además siempre cuento, ¿no? Como agrónomo recibía las cosas de INTA, pero en papel y en sobre, y hoy te pones a pensar que si yo estuviera viviendo en las localidades donde laburé como profesional, me di cuenta que hoy tendría todo al toque, voy, prendo el celu, voy, lo miro, me llega, eso me parece fantástico, ¿no? Y estaría bueno, ¿no? Hablar también con Ricardo respecto a la FAO y la comunicación y cómo es eso. ¿Qué te parece? Bueno, también lo que nos interesa saber, y en la mirada que tiene FAO en este sentido, es entender cómo ellos orientan su propia comunicación, siendo tan importantes, tan interesantes cada uno de los relevamientos, cómo manejan el rol institucional y la comunicación para un sector tan diverso en América Latina. Hola, muy buenas. Sí, yo creo que bueno, ese es un trabajo que lleva bastante tiempo en la FAO. Nosotros hemos tratado de hacer una transición, más aún pensando en los procesos de digitalización que está viviendo la sociedad y el mundo rural. Y en particular, bueno, nosotros tenemos una red de comunicadores a nivel regional de América Latina y el Caribe, que es bastante grande y que trabaja una serie de alianzas a nivel nacional que son bien importantes. Entonces, nosotros cuando trabajamos un producto, una estrategia, nosotros tratamos de que sea lo más participativo posible. Porque de esta manera es que nosotros podemos conjugar los grandes lineamientos que se piensan a nivel mundial, cuáles son las grandes propuestas que nosotros tenemos en determinada área, por ejemplo, cambio climático, producción agraria, etcétera, y recogemos los elementos desde la base con las distintas organizaciones. Y a partir de eso es que nosotros generamos un producto especial que tiene estos dos componentes, o sea, que por un lado dialoga con las grandes estructuras nacionales, las grandes temáticas a nivel mundial, pero también que recoge los elementos locales en un continente que tiene una gran variedad y una gran diversidad de elementos que podrían ser justamente muy útiles para poder potenciar una mirada mucho más holística en el trabajo agrario. Y nosotros hemos tratado justamente de ir empujando ese vagón, o sea, por un lado, la comunicación institucional como tal que siempre ha desarrollado FAO, y por otro lado, la comunicación para el desarrollo, ¿ya? Que obviamente las dos son áreas que justamente trata de potenciar la FAO. Y nosotros hemos ido trabajando paulatinamente esos dos elementos y hemos tratado justamente de ir diseñando cada estrategia con esa visión, con un elemento local, pero también respetando los grandes lineamientos a nivel mundial que se están justamente llevando a cabo, los objetivos de desarrollo estratégico, que para nosotros es nuestra gran línea política, y hacer dialogar a los actores, que en el fondo también esto permite que estos lineamientos sean aceptados y tengan una mayor
una mayor participación del conjunto de la sociedad. Bien. Excelente, 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 buenísimo. Y estaría bueno desde las empresas, ¿no? Esa comunicación. Exacto. Bueno, Profértil está atravesando también un cambio de estrategia comunicacional en lo que es institucional. Queremos conocer un poco de eso y cómo se traslada, cómo lo proyectan ustedes y cuánto también sirven los medios y los periodistas en esa tarea. Sí, es muy interesante lo que estás planteando. Nosotros, Proferti es una empresa joven, tiene 20 años y digamos, el fertilizante, es el fabricante, el principal fabricante de urea en la Argentina. Es un fertilizante, digamos, nitrogenado, que repone los nutrientes a la tierra. En los primeros 10 años, Profertil construyó su planta, se dedicó fuertemente a la producción de urea, a la distribución de la urea que llegara en tiempo y en forma al campo. Este era un elemento este era un producto que se importaba en la Argentina, así que bueno, acercarle al productor era la principal tarea que tenía Profertil. Pasados los 10 primeros años, hace 10 años atrás, un gran trabajo, digamos, interno que hizo la empresa diciendo, che, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es para qué trabajamos? ¿Para qué estamos esta planta? Y ahí se hizo un replanteo interno, un gran trabajo en talleres culturales para darle una identidad a Profertil, y ahí salió lo importante de que el trabajador de Profertil se empezó a percibir a sí mismo como una compañía de la cadena agroindustrial. Es decir, teníamos un propósito de empezar a trabajar dentro de la cadena agroindustrial y enfocarnos en la urea y la producción de alimentos, en el cuidado de la tierra, para qué servía la urea, lo importante que es el activo de cuidar el activo que tiene la Argentina de su suelo, la importancia de su suelo. Y ahí empezó, digamos, a dejarse de percibir como una empresa industrial o una empresa agroquímica, digamos, una empresa petroquímica instalada en el pueblo de Bahía Blanca, y creo que ahí es cuando Profertil internamente hace un gran cambio de paradigma y a partir de ahí la comunicación, que es la expresión de la identidad de una empresa, empezó a hacer este gran cambio, que es empezar como estrategia a percibirnos como de trabajar con los públicos, de percibirnos como una empresa, que nos comiencen a percibir como una empresa de la cadena agroalimentaria. Y trabajar en este colectivo nos llevó a profundizar un relacionamiento con toda la cadena agroalimentaria. Y ahí es muy importante empezarnos a vincular con el periodismo agropecuario, empezarnos a vincular con las instituciones agropecuarias, empezarnos a trabajar en una comunicación horizontal, pero digamos que ese cambio de paradigma de la comunicación es expresión de un cambio en la identidad de la empresa. Bien, bien, muy bien, muchísimas gracias, gracias. Ahora les vamos a pedir, porque tenemos que, ya nos queda el último panel, les vamos a pedir un título. Vieron que hablamos de comunicación, ustedes tres están en la parte justamente de comunicar y prensa, entonces imagínense, y arranco con vos, Pía, ¿no? Un título del INTA que impacte con algo, ¿no? Pero bueno, un título tuyo respecto a esto, ¿eh? ¿Te animás, Pía, a arrancar? Respecto a la comunicación del INTA. Sí. O la comunicación institucional. Exacto, lo que estamos hablando de esto. Bien, qué difícil. Te la tiramos bueno, a vos primero, ¿Cómo? ¿Querés que le pase a Ricardo la bocha y vos la pensás? Así te gustó esa, ¿eh? Te gustó que se la tire. A ver, Ricardo, vos de la FAO, un título hablando de esto, ¿no? ¿Cómo sería la comunicación agropecuaria, agroindustrial, de todo este gran ecosistema, si no hubiera justamente comunicadores, ¿no? ¿O qué tendríamos que hacer para lograr llegar mucho más? Un título.
Yo creo que sería muy difícil, sería imposible no tener una comunicación institucional hoy en día. O sea, yo partiría de eso. O sea, lo que uno está viendo, si bien el periodismo más clásico de reportaje que uno caracterizaba hace 2 décadas atrás, o incluso una década atrás, está desapareciendo, o se está especializando y está teniendo nichos cada vez más específicos, versus una comunicación institucional y comunicación para el desarrollo que se ha visto fortalecida en un continente en un continente bastante movido por lo demás y donde se hace muy necesario la comunicación institucional. O sea, Bien. se ha vuelto una línea fundamental. Excelente, gracias Ricardo. Yo me quedo como título, viste que decimos título, yo lo hubiera puesto, a ver, sería imposible hacer comunicación institucional sin el periodismo especializado. ¿Te gustó? También. Podría ser, ¿no? Como título. Para una gacetilla es Un largo. título, nos Es quedan, largo, mirá vos, viste, mirá, me mató, viste, acá estamos reflexionando, miren la presión que les metemos, ¿eh? nos quedan 3 títulos más. A ver Así que bueno, Pía, vamos vos. que desmutearse, hay que desmutearse. Me gustó, la tuya es silenciosa. Estoy Ahí está. desmuteada, ¿eh? Ahí está. Vamos. ¿Está? Sí, perfecto. Bien, a mí me costaba justamente la síntesis cuando me sorprendiste con la pregunta, porque justamente explicarlo en muchas palabras es facilísimo. Ahora yo diría que gestionar el discurso público desde una organización, gestionar el discurso público desde una organización demanda hoy estar atentos a las agendas sensibles y digamos, al cómo construir la noticia. En el caso del INTA nos pasa que siendo una institución tan extensa, territorialmente, con tanta presencia territorial, un poco levantando el guante de lo que mencionó un par de veces Eli, me parece que justamente el INTA tiene digamos, ese valor en su estrategia de comunicación, que es la representación territorial y la diversidad temática. Y bueno, digamos, construir el discurso público de una organización como el INTA demanda eso, estar atento a las agendas públicas, a las agendas sensibles, que, digamos, a esos debates que se están dando en la sociedad y que nos interpelan a acompañar, que nos permiten el diálogo con la sociedad y además hacia adentro de la institución, para ser eficaces en la comunicación, trabajar fuertemente estas articulaciones con el territorio, con la red de comunicadores que tenemos a lo largo de todo el país y ser representativos en la diversidad temática de nuestra agenda pública. Excelente, Pía, excelente. Yo tiraría este título, Nanette, vos que sos la especialista acá, ¿no? La especialista yo hubiera puesto, gestionar el discurso público demanda estar atentos a las agendas sensibles, pero lo recortaría. No le pondría agenda sensible, pero me cuesta ahí en el medio, Agenda sensible, ¿no? es importante. Es un Yo creo que sí, ¿no? muy Es un importante. tema muy, Hoy para muy piola. comunicar tenés que tener en cuenta eso. A ver qué dice una empresa, Esa. como Profértil en este sentido. Un título. Un título. La comunicación debe tejer puentes para lograr una agroindustria sustentable, integrada a un proyecto de generación de riquezas para un país mucho mejor el que tenemos. Impecable, Muy el tipo bien. es una síntesis, me gustó. Es título con ahí puedes copete. sacar el sitio, claro, y el Título de copete copete. abajo. Joseph, te la dejamos picando, claro. A ver, Joseph, vos que estás... Un título de impacto final. Sí, Aparte sí. con Cierre. agenda sensible, Es más, sí me las hay. imagino un título que, como te digo siempre, ¿no? Que lo lea Cristina, que lo lea Alberto, que lo Uno lea la de gente. Consejo Agroindustrial. Tirate un título de eso, mirá qué desafío te tiro. Claro, yo no soy periodista, ustedes me están poniendo contra la pared. Yo lo que creo, no sé si será el título, pero tenemos que apuntar a la construcción de un nuevo país. Ujú. Y acá los mensajes del periodismo son los grandes puentes para llegar a la sociedad y a quienes toman las decisiones. Y por allí tendríamos que decir qué Argentina queremos para el 2030. Ajá, ok, me gustó. Y ese sería el título, ¿eh? Sí. ¿Qué Argentina podemos o somos capaces de construir para 2030? Me gusta, porque ahí hay un límite que es si todos queremos construirla, ¿no? Y me parece excelente. Bueno,
panelazo, pensar la comunicación institucional vinculada a la producción agropecuaria y agroindustrial. Agradecemos mucho a José Martins, vocero del Consejo Agroindustrial Argentino, presidente de la Bolsa de Cereales, Marcelo Bertolino, gerente de Relaciones Institucionales de Proferti, muchas gracias Marcelo por estar acá, Ricardo Rivera Gallardo de la FAO y Camila Pía Gandía de Prensa de INTA. Me encanta porque Pía siempre nos manda info, pero al siempre toque. hay información A mí, digamos, como periodista, agrónomo, etcétera, me fascina, me encanta. Muchas veces me engancho como periodista y otras como agrónomo porque son espectaculares los temas. Les agradecemos mucho a los 4 por estar acá. Gracias a todos. Nos despedimos Muchas así, gracias. con la mano de ellos, impecable. Bueno, Ahí está. vamos, un aplauso. Un placer. Un Hace aplauso mucho que no para él. aplaudimos. Ahí está, ahí está.